Con 1200 años de historia, la ciudad tailandesa de Lopburi, 120 kilómetros al norte de Bangkok, es un foco de atracción turística por sus ruinas, su museo y sus monasterios budistas. Sin embargo, son muy pocos los extranjeros que visitan Wat Prabat Nampu, conocido como el Templo del SIDA, porque el nombre de la enfermedad maldita espanta al turismo, pese al interés de la singular experiencia humanitaria que se desarrolla en este recinto religioso, convertido en el último refugio para víctimas del SIDA. Fundado en 1992, su hospital ofrece 300 camas a pacientes terminales, a la vez que sus instalaciones acogen a más de un centenar de familias enfermas. Su presupuesto de $40.000 mensuales se cubre gracias a la ayuda de la jerarquía budista y la familia real tailandesa, junto a las donaciones populares. Este monasterio representa un ejemplo de compasión, una de las virtudes fundamentales del budismo, en el trato a unos pacientes que sufren el rechazo de la sociedad. Más de 10.000 enfermos forman la lista de espera de este templo budista convertido en hospital, donde además de cuidados médicos se ofrece a las víctimas del SIDA el apoyo espiritual necesario para ayudarles a aceptar la idea de la muerte y a vivir sus últimos meses con dignidad. La gran mayoría de los candidatos a ocupar una de estas camas fallecerá antes de que le llegue el turno de ingreso, pese a que la muerte produce más de un centenar de vacantes mensuales. En Tailandia, el SIDA constituye una plaga devastadora que ciega diariamente 250 vidas. Más de 1 millón de sus habitantes están infectados, lo que supone 1 de cada 50, pero otros 4.000 contraen el virus cada semana, así que dentro de 5 años estará afectado el 10% de la población total. El país no dispone de los fondos necesarios para hacer frente a la epidemia y ha tenido que renunciar a la fabricación de medicamentos genéricos tras recibir una amenaza norteamericana de sanciones comerciales en defensa de las patentes que enriquecen a las compañías farmacéuticas multinacionales. Más de 6.000 personas han muerto en el templo Prabat Nampu desde que abrió sus puertas a los enfermos de SIDA en 1992. La mitad de ellos fueron rechazados por sus familias aún después de la cremación, por lo que las cenizas se guardan en cajas con sus nombres y los restos óseos se apilan en sacos cubriendo una efigie de Buda. La magnitud que empezaba a adquirir la epidemia hizo reaccionar a un monje budista llamado Alongkok Dikampayo, que había tomado los hábitos después de estudiar ingeniería y trabajar como funcionario en el Ministerio de Agricultura. En 1990 llegó destinado al monasterio de Lopburi y 2 años más tarde planteó su dedicación a quienes sufrían el abandono y la marginación a causa del SIDA. I visit the patient many times, and many patients die in my hand. Dikampayo explica que cuando vio que un hombre expiraba serenamente en sus brazos tras una penosa agonía, decidió que ayudar a morir a las víctimas del SIDA sería su principal misión religiosa y que su templo albergaría a los enfermos de acuerdo con el principio de la compasión budista. Cuenta que al principio tuvo muchos problemas entre los propios monjes de la congregación que no entendían sus propósitos y abandonaron el monasterio. Tan solo 6 religiosos permanecieron a su lado y los campesinos de las aldeas cercanas, temerosos del contagio, se negaron a ayudarles. Pero poco a poco los miedos se disiparon y el proyecto se consolidó. Cada mañana el monje recorre la sala de los pacientes terminales para ofrecer consuelo espiritual a quienes carecen de otra esperanza que sobrevivir unos pocos días más. Sus palabras se escuchan levemente en el silencio de una sala donde solo se oyen gemidos y el zumbido de los ventiladores que mitigan el calor. Los enfermos sienten su presencia como una ayuda para serenar el espíritu ante la llegada de la muerte.
La actitud piadosa de Dikampayo ha servido de ejemplo en otros templos budistas y aumenta el número de monjes dispuestos a dedicarse al cuidado de los enfermos. Junto a los religiosos que viven en casitas dentro del monasterio, comparten el recinto otras 500 personas. Se trata de familias enteras que han desarrollado la enfermedad y, aunque todavía pueden valerse por sí mismas, han sido rechazadas y expulsadas de sus aldeas. Estas gentes viven al día y comparten el mismo destino amargo. Saben que no pueden hacer proyecto alguno y que sus hijos no llegarán a crecer. Pero su fe les ofrece la esperanza de la reencarnación y acaso sueñen que la próxima vez tendrán más suerte. In the morning, everybody can take care of the religion activity. El director del centro de acogida explica que las familias internas comienzan y terminan el día con rezos y sesiones de meditación. Dedican la jornada a trabajar en las huertas o las cocinas, asisten a los pacientes más graves, ayudan en la cremación de los cadáveres y colaboran en la limpieza del recinto. Finalmente, cada anochecer, participan en debates sobre el sentido de la vida y la proximidad de la muerte. La llegada de los familiares de los enfermos coincide con la de escolares y curiosos, porque en Wat Pravat Nampu se mantiene un programa informativo sobre el SIDA. Los visitantes se asoman con pavor a la denominada habitación de después de la muerte, donde se exponen algunos cadáveres donados para servir como advertencia. Algo excesivo para la mentalidad occidental, aunque sin duda produce una dura impresión. Pero más inolvidable aún resulta recorrer el pabellón de Bamba Lailak en la planta baja del hospital, donde se encuentran las camas destinadas a los casos terminales. En esta última estación de la enfermedad, quienes aguardan el final ya no son más que despojos todavía vivos, con la carne consumida, la piel llagada y la mente ausente. Muy cerca de los pacientes se encuentran amontonados los ataúdes que constituyen su única certeza de futuro. Tal vez sea que en Asia la muerte se contempla de otra forma, pero a nadie parece importar su macabra presencia, aunque los internos de esta sala tampoco pueden ya expresar lo que piensan o sienten desde los últimos límites de sus vidas. Algunos duermen adoptando la misma posición en que habrán de descansar eternamente. Este holandés de 54 años es uno de los escasos voluntarios occidentales que trabajan en Wat Pravat Nampu. Separado de su mujer y con 2 hijos mayores, vendió cuanto tenía y vino a aportar sus fuerzas en el templo del SIDA. Agnóstico, dice que no le mueven creencias religiosas, sino un impulso interior de ayudar a los demás. Día y noche intenta ofrecer gestos de ternura a los enfermos y explica que estos aún sienten y agradecen sus caricias cuando ya no pueden hablar y ni siquiera son capaces de beberse un zumo. El ingreso en la última estación del templo del SIDA exige cumplir el agrio ritual higiénico del afeitado. Para los budistas, rasurarse la cabeza es un gesto de dolor que se realiza tras la muerte de los padres. En este caso tiene algo de aceptación de la fatalidad y de patético adiós a la vida, como un luto anticipado por la propia muerte. El mismo destino fatal de sufrimiento y muerte se anuncia para millares de tailandeses privados de unos medicamentos que podrían paliar su enfermedad, pero cuya fabricación y venta constituye uno de los negocios más sucios y provechosos de la industria farmacéutica internacional.